Sean todos bienvenidos al programa más tétrico de la radio, donde no podrás dejar sentir terror en ningún momento. Bienvenidos a los susurros de la noche, con Estefanía y Alonso. Muy buenas noches, mi nombre es Alonso y sean bienvenidos a los minutos más tenebrosos de la radio. Estos son los susurros de la noche, donde hoy tendremos un programa que los hará temblar de terror y de misterio. Tendremos testimonios que nos harán preguntarnos, ¿alguna vez hemos estado solos? Exactamente, muy buenas noches. Nos estamos sintonizando en la extraordinaria 69.9 FM desde Tampico, Tamaulipas para toda la región. Esta noche tendremos invitados especiales que nos contarán sus historias más macabras y también tendremos testimonios de ustedes, de la gente, que se puede comunicar ahora mismo a la línea del terror al 833-732-9869 para que pueda participar en ese programa y hacernos llegar sus historias más tétricas. En este programa respetamos el anonimato y no revelaremos los nombres de nuestros invitados o participantes para cuidar la identidad de las personas que se atrevan a contar sus historias sin una exposición pública. Sin más preámbulos, vamos con nuestro primer invitado de esta noche que nos contará una historia breve pero muy espeluznante. Adelante, muy buenas noches. Pues a mí me pasó algo espantoso cuando me iba a dormir. Yo estaba solo en mi casa y escuché como alguien abría la llave del agua. Fui a cerrarla porque fue súper extraño que estuviera abierta. Y cuando salí del baño vi charcos de agua que iban hacia mi cuarto, como si alguien saliera del baño. Y eso para mí fue terrible. Oh, ¿cómo te sentiste al respecto? Pues después de eso yo me sentí muy mal, ya no me pude quedar solo en mi casa y ahora me la paso con mi abuelita. Qué interesante. Pues muchas gracias por participar y esperamos que puedas dormir bien esta noche. Y recuerden, más adelante podrán ponerse en contacto con nosotros para que puedan contar sus historias más tenebrosas. Así que vayan contactándose a la línea del terror 833-732-9869. Ahora pasemos con el testimonio de otra persona que está aquí acompañándonos en el estudio. Les quiero contar mi historia. Fue hace un poco de tiempo y esta historia me la contó mi mamá. Pasó en la Ciudad de México, en Azcapotzalco, por ahí de los mediados del 70. Mi mamá había tenido a mi hermano y él tenía pocos meses de nacido. Mis papás rentaban una vivienda en una de esas casas antiguas de las que tienen un patio al centro con plantas y las habitaciones están alrededor. Era una casa muy antigua, de esas de las que las ventanas tienen como puertas de madera para cerrarlas. La dueña de la casa se dedica a criar conejos para vender y en esos últimos días, cuenta mi mamá, que habían estado encontrando conejos muertos, precisamente entre las plantas del patio. Ellas pensaban que sería algún gato o perro callejero el que se los robaba para comer. Aproximadamente como a las 4:30 de la mañana, mi papá y mi tío se encontraban cargando la camioneta porque se iban a ir unos días de vacaciones y querían salir temprano. Mientras subían las cosas a la camioneta, mi mamá se quedó en su cuarto cuidando a mi hermano, pero escuchó un ruido muy extraño en el patio. Le dio curiosidad asomarse para ver qué era lo que pasaba, pero en cuanto se paró en la puerta lo vio. Estaba ahí entre las plantas. Era un animal enorme de pelo blanco y cubierto de sangre desde el hocico hasta el pecho. Esta cosa estaba sentado comiéndose un conejo. El lobo blanco volteó a verla con sus ojos rojos y ella gritó del susto. Entonces él de un salto llegó hasta el techo de uno de los cuartos y fue cuando ella se dio cuenta de que esa cosa era enorme, demasiado grande para ser un perro y demasiado raro. Él saltó inexplicablemente, ya que esas casas son de aproximadamente 4 o 3 metros de alto. Mi papá y mi tío llegaron corriendo, pero no lo vieron. Solo encontraron al conejo degollado y sinceramente no le creyeron. Pero después de unos varios días de que estuvieron afuera,
Mi papá era taxista y trabajaba de madrugada, entonces ella llegaba cuando estaba sola. Después de los días de estar fuera, regresaron a casa y como mi papá era taxista y trabajaba de madrugada, era cuando ella estaba sola. Desde el primer día cuando volvieron, ella escuchaba en la puerta y en la madera de las ventanas cómo arañaban con desesperación, como si quisieran entrar, hasta que amanecía. A ella le daba tanto miedo que se tenía que encerrar en un closet de madera muy gruesa que estaba en el cuarto. La dueña le dijo que no había escuchado nada, pero sí le advirtió que cuidara al bebé, porque según ella, esa cosa iba por mi hermano. No pasaron muchos días en ese lugar y mejor se fueron, porque eso pasaba a diario. Bueno, pues muchas gracias por tu participación en esta noche. En un momento volvemos a los susurros de la noche después de este corte comercial. En un momento regresamos al programa más terrorífico de la radio, Los Susurros de la Noche. Volvemos. La extraordinaria 69.9 FM. Conectados contigo. Cortes comerciales. Y obviamente lo vamos a jugar el día del lanzamiento aquí en el canal de YouTube. No se lo pierdan. Bueno, yo creo que será el día del lanzamiento. Ay, como sea. Continuamos. Volvemos a los minutos más tenebrosos de la radio. Volvemos a los susurros de la noche. Estamos de vuelta en el programa más tenebroso de la radio, Los Susurros de la Noche. Ahora pasemos con el testimonio de otra persona que está aquí acompañándonos en el estudio. Gracias por invitarme. Y lo que les quiero contar fue que tuve una parálisis de sueño. Una noche que estaba completamente dormida, en una posición de lado, viendo hacia la pared, sentí de la nada un peso sumirse en mi cama. Y de ahí sentí ese peso en mi almohada. Pronto hasta comencé a que sentí que me acariciaban el cabello. Y en ese momento abrí mis ojos. Quería moverme, pero no podía. Y hasta quería gritar pidiendo ayuda a mi mamá. Pasaron los minutos y por fin pude moverme. Y de ahí vi una sombra de alguien. Ya luego de eso me volví a dormir, pero realmente fue algo que me dejó con miedo y no se lo deseo a nadie. Dios, pero fíjate que no es la primera que nos llega con una historia similar. Parece ser algo recurrente, ¿no es así? Sí, es muy recurrente. También le pasó a una de mis amigas. Eso fue muy tenebroso para ella. Tuvo mucho miedo cuando le pasó. Qué interesante. Muchas gracias por contarnos tu historia y darte tiempo de estar en el programa. Y bueno, pues fíjate que yo también tengo una historia que la voy a terminar contando. Bueno, no sé si tú has escuchado que a veces cuando sueñas, pues a veces como que esos sueños a veces como que se cumplen o etcétera. Bueno, resulta que yo una vez que estaba dormida, pues me encontraba soñando, pues como siempre, ¿no? Comúnmente hace una persona. Pero en ese momento apareció una persona que me empezó a decir, se empezó a despedir de mí y yo quedé así como de que, a ver, ¿qué está pasando? Porque se está despidiendo, o sea, yo no lo conozco. Y me dijo, yo soy primo de tu abuela. Y yo, ¿qué?
como que primero mi abuela. O sea, yo misma me lo estoy diciendo al despertar, no en el sueño obviamente. Pero pasa que me empezó a decir que iba a fallecer esa misma noche en un accidente automovilístico, que no me lo podía creer. ¿Y qué sucede? Que al despertar ya de ese sueño, ya era otro día, mi abuela me viene diciendo en la mañana que un tío mío había fallecido en un accidente. Y yo quedé sorprendida, más que nada por cómo esa persona que nunca había visto en mi vida me contó eso en un sueño y que al final se haya cumplido. Y no es la primera vez, de hecho, hay más cosas que han pasado, que he soñado, que se han cumplido, o mensajes que me han dejado. Y pues son cosas así que te dejas así como que no tienen respuesta. O te quedan, a veces algunos no te van a traer, se van a quedar con duda. O de que no, de seguro solo es mentira. Pero pues tú decides si creer o no. Y también me pasó una vez en el funeral en el entierro más bien, de mi bisabuelo, el papá de mi abuela, que justamente ese día fue en la mañana, era un día lluvioso de hecho, nublado, y justamente solo ese día llovió. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que el año pasado, el cumpleaños de mi bisabuelo, llovió. ¿Y por qué ahora en el fallecimiento de él, en su entierro, también está lloviendo? Bueno, pues mientras toda la familia se estaba despidiendo pues de él, dándole pues ya una última vista a su cuerpo antes de que fuera enterrado, sucede que en ese momento yo volteé, yo estaba con mi papá, volteé hacia un lado y ahí vi a alguien. Y dije, ¿quién será? Entonces vi una persona ahí parada. Y fue cuando me sonrió y pude identificar que era mi bisabuelo. Y yo en ese momento le quería decir a mi abuela de que, oye abuela, acabo de ver a tu papá. Pero no podía más que nada por el hecho que era un día de luto y tampoco quería hacerla sentir mal. Y fue entonces que, o sea, yo nada más levanté la mano y le dije así como que un adiós. Y ya después de eso yo le conté a mi papá. Y mi papá me dijo de que sí, no es la primera vez de hecho que ves algo así. Y le dije no, porque también he visto al papá de mi papá. También lo he visto. Y a veces toda mi familia siempre me dice de que quisieran tener ese don que yo tengo, de poder ver a las personas, más que nada familiares. Porque de hecho te voy a dar un dato curioso, Alonso, que no te puedes comunicar con los espíritus. Cuando una persona te diga que te comunicaron, no es cierto. Solo los puedes ver y solo puedes ver a las personas que fueron parte de tu pasado o de tu familia. Qué par de historias tan interesantes. Me dejaste con muchas preguntas. Es increíble. Y bueno, a continuación tendremos la llamada con nuestro radioescucha que ya está en la línea del terror. Adelante, estás al aire. Hola, muchas gracias por contestarme. Y pues eso que les vengo a contar me pasó cuando tenía entre 6 y 7 años. Yo de niño vivía en un fraccionamiento un poco lejos de la ciudad. Y en ese fraccionamiento pues había una laguna y pues decía mucha gente que veía cosas en las noches y que también según se aparecían bolas de fuego por las noches. Eso me lo contaron a mí, se lo contaron a mis papás cuando llegamos a vivir allá a ese fraccionamiento. Y bueno, un día era fin de semana y yo estaba en mi casa solo. Mis papás estaban en una casa de unos vecinos que vivían muy cerca de la casa de nosotros. Y pues yo estaba aburrido, decidí salir de mi casa e ir a la casa de mis vecinos, donde estaban mis papás. Ahí estuve un rato con ellos y luego discutí porque quería que me compraran unas papas y unos dulces. Pero ya era muy tarde y las tiendas estaban cerradas. Así que hice berrinches y todo y me salí de la casa de mis vecinos. Y antes de salirme mis papás me dijeron que no me saliera porque ya era muy noche, que me aguantara, que estuviera ahí. A lo que yo me negué, no les hice caso y me salí corriendo. Y al momento de salir corriendo de la casa de mis vecinos,
No sé por qué me da para voltear hacia arriba, para ver hacia arriba. Y cuando veo hacia arriba, hay un poste de luz enfrente de mí y en ese poste de luz vi a una mujer flotando en el aire al lado de ese poste de luz. Era una anciana como de 80 años, con el pelo largo, gris, las uñas largas de las manos, también las uñas largas de los pies. Tenía la piel arrugada, no se le veía el rostro porque su cabello cubría su rostro. Y en ese momento cuando la vi, me quedé paralizado, con mucho miedo, no sabía qué hacer. Solo sentía que me estaba mirando muy fijamente y tenía mucho miedo. Y por un momento no me podía mover y hasta que reaccioné y grité como nunca había gritado, del miedo, del pavor. Fue una sensación horrible que no se la deseo a nadie. Y grité, les grité a mis papás, les dije que salieran, les dije que había una bruja, porque yo de niño pensaba que eso era una bruja. Y cuando salieron ellos, da la casualidad de que esa cosa ya no estaba ahí en el aire, al lado del poste flotando. Y fue algo que hasta la fecha no le encuentro explicación de ello. No sé qué habrá sido esa cosa y no sé qué quería de mí. Oh, qué interesante historia. ¿Cómo te sentiste al respecto? Pues la verdad me sentí muy bien de contar esto que pasó. Gracias a Dios, desde hace tiempo ya no he visto a esa cosa que vi aquel día. Y esa vez me sentí muy mal, tenía mucho miedo, mucho temor. Algo que nunca me había pasado y a mis 6, 7 años me pasó por primera vez y es algo que se siente muy feo. Es una experiencia demasiado horrible. Gracias por aceptar mi llamada y escucharme. Pues ya que todo está bien y perfecto, esto ha sido un tema muy interesante. Pero bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a todos su participación y permanecer junto a nosotros. Esto ha sido Los Susurros de la Noche y les mandamos un fuerte abrazo mi compañero Alonso y su servidora Estefanía. Que tengan buenas noches y descansen, si es que pueden. Estos fueron los minutos más tenebrosos de la radio. Acaban de sintonizar Los Susurros de la Noche. Nos escuchamos muy pronto. Gracias.